Muy buenas noches. Vamos a ver lo que restaba de médula espinal. Hace mucho que ya no subíamos un video, pero bueno, vamos a terminar de revisar esto a lo que corresponde con sistema nervioso y nos quedamos en configuración interna de médula espinal. Bueno, aquí improvisé haciendo eh, los arreglos pertinentes para que ojalá este video se pueda ver bien. En realidad me costó un buen, pero bueno, vamos a ver si qué tal sale esto. De fondo pues tenemos el evento que se realizó en Bélgica, Tomorrowland 2016, con Dimitri Vegas en concierto. La verdad es que está muy bueno, está muy encendido, pero bueno, a ver qué tal sale. Ok, configuración interna de la médula espinal, pues básicamente tenemos que decir que todas las fibras que llegan a la médula espinal y que ingresan en realidad tienen dos sitios de destino. Uno, que asciendan hasta arriba y se hagan conscientes, y otros que tengan interconexiones entre esas demás vías. Y básicamente vamos a poder dividir las sensaciones en dos tipos. Una sensibilidad exteroceptiva y una sensibilidad de tipo propioceptiva. Esas van a ser las dos sensibilidades que vamos a tener dentro de lo que son las vías de los tractos ascendentes de la médula espinal. Para eso obviamente tenemos que entender que la médula espinal la podemos encontrar distintos tipos de fibras, unas que suben, que les vamos a decir ascendentes, y otras que bajan, que son las denominadas fibras descendentes. ¿Sí? Entonces, dentro de las fibras ascendentes vamos a tener estos dos tipos de sensibilidades. Una sensibilidad de tipo exteroceptiva, es decir, aquella que proviene de todo lo que el cuerpo es capaz de interpretar en su entorno con los receptores adecuados o receptores específicos. Y la propioceptiva, aquella sensibilidad, como lo dice su nombre, propia del organismo en su interior. Básicamente es la detección de dónde está nuestro cuerpo en el espacio. ¿Sí? Y esto básicamente pues detectado por usos musculares y algunos de los receptores articulares, que bueno, vamos a ver enseguida. Entonces, iniciamos con las vías ascendentes. Dentro de las vías ascendentes, ¿qué encontramos? Si se enfoca esto, listo. Vías ascendentes. Con esta tablita básicamente vamos a resumir todas las vías ascendentes que vamos a encontrar en la médula espinal, es decir, todas las que son de tipo aferente, que van a subir sobre la médula espinal. Vamos a tener el nombre de la vía, el tipo de sensibilidad que transporta, al nivel de decusación al que van a cruzar, si es que decusan, los tipos de receptores que son los que reciben la sensibilidad y transportan ese estímulo eléctrico hacia el interior, hacia el cerebro, el sistema nervioso central, y por último el destino, es decir, cuál es la objetivo de finalización de esas vías. Bueno, básicamente estas cuatro, les voy a enumerar aquí, 1, 2, 3 y 4. Estas vías son las más importantes y son las que nos van a poder básicamente resumir las vías ascendentes más importantes, aunque acá vamos a mencionar otras más. ¿Vale? Iniciamos primero con el nombre de la vía. La vía número 1 es la vía espinotalámico lateral. Vía espinotalámico lateral, ¿qué tipo de sensibilidad transporta? Temperatura y dolor. Termoalgesia, una sensibilidad termoalgésica. ¿A qué nivel va a decusar? El nivel de decusación justo lo va a hacer al nivel medular, es decir, justo que entra a nivel de la médula. Sabemos que tenemos raíces anteriores y raíces posteriores, y que esta raíz, como es de tipo aferente, bueno, pues proviene del ganglio posterior en la médula espinal. Justo cuando entra esta médula
esta vía, hacia lo que es la sustancia gris en la médula espinal, justo aquí, hace el relevo con su siguiente neurona y se decusa para correr por el lado contralateral, es decir, lo hace a nivel medular, su decusación a nivel medular. Eso es a lo que se refiere la decusación. Ahora, las terminaciones de receptores que va a tener, básicamente va a estar representado por terminaciones libres, y esas van a ser las que transmitan el dolor y la temperatura. El destino básicamente va a llegar hacia todas las demás, hasta estas tres principales llegan, que es a la corteza postcentral, ¿sí? Corteza postcentral, o también denominada áreas de Brodmann 3, 1 y 2, ¿sí? O área somatosensitiva. Vía espinotalámico lateral. Enseguida, vía espinotalámico anterior. Esa vía espinotalámico anterior, su tipo de sensibilidad que transporta básicamente es un tacto o una sensibilidad denominada protopática, que es un tacto leve o protopático, y también se encarga de transportar o de percibir la presión. ¿A qué nivel va a decusar? Justamente también a nivel medular. Es decir, entra y luego hace su decusación para correr por el lado contralateral. Las terminaciones de receptores que va a tener básicamente también está representada por receptores libres. Su destino también, área de Brodmann 3, 1 y 2, área somaestésica, área somatosensitiva. La tercera vía está representada por la vía de los fascículos de Gol y de Burdak, o fascículos grácil y cuneiforme, ¿sí? Estos fascículos van a transportar un tipo de sensibilidad denominada epicrítica, que es un tacto de tipo discriminativo, vibración y sensación consciente de músculos y articulaciones. Eso es algo importante. Sensación consciente de músculos y articulaciones, porque esto nos refiere que va a jugar un papel importante dentro de lo que es la propiocepción. Y esta propiocepción, bueno, va a estar en relación con la detección de lo que es el cuerpo o las estructuras del cuerpo en el espacio. Esta canción es mi favorita. Lo voy a subir un poco. Está muy padre, ¿eh? Pero bueno, ustedes pónganse a estudiar y después se van de fiesta. Vale, le bajaré. Ok. Nivel de decusación. El nivel de decusación básicamente lo hace a nivel del bulbo raquídeo en el segundo corte. Nosotros ya hemos revisado esta clase, bueno, estos repasos nada más como tal, un repaso. Entonces, pues, si yo pongo BR2 ya se sabe que, o se infiere que es a el segundo corte de bulbo raquídeo, es decir, a nivel de la decusación de los lemniscos. Y los lemniscos, bueno, pues está representado por esta vía, la vía de Gol y de Burdak. A nivel de bulbo raquídeo decusa entonces. Las terminaciones de receptores que va a tener básicamente están representados por los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacioni, y algunos usos musculares y receptores articulares que vamos a tener obviamente en los usos musculares, en la parte de las fibras de músculo estriado, y los receptores que se encuentran en las articulaciones. ¿A dónde llega? Básicamente a la misma área, a la circunvolución postcentral, área 3, 1 y 2 de Brodmann también. Y la última vía, que está representada por la vía espinocerebelosa. La vía espinocerebelosa la vamos a poder dividir a su vez en tres: una vía espinocerebelosa anterior, una vía espinocerebelosa posterior y una vía espinocerebelosa, cuneo-cerebelosa. Esta pues corre por una región anterior y esta corre por una región posterior, por eso así denominadas, y esta se conecta del fascículo del núcleo cuneiforme a nivel de bulbo raquídeo y se dirige hacia los núcleos intracerebelosos, ¿sí? Pero básicamente estas tres vías están representadas por las vías espinocerebelosas, que son la cuarta vía, y estas van a ser importantes debido a que el tipo de sensibilidad que van a transportar es básicamente una sensibilidad de tipo propioceptiva, la propiocepción.
Un término muy importante que espero lo manejen bien. ¿A qué nivel decúsa? No es específico. Es decir, hay algunas vías que sí decusan, otras que no. Y esto ya lo vimos en lo que es la clase, y pues esto en esquemas es más representativo, pero bueno, actualmente en realidad me es incapaz para poder presentarle esquemas porque no estoy en un lugar propicio como para eso. Pero bueno, espero esto lo vayan entendiendo, ¿vale? Bueno, tipos de receptores. Básicamente está representado por los usos musculares que se encuentran en las fibras musculares y los receptores articulares, obviamente. ¿A qué nivel llega? Básicamente su objetivo o su meta va a ser los núcleos intracerebelosos y la corteza cerebelosa. Núcleos cerebelosos y la corteza cerebelosa, es decir, la sustancia gris del cerebelo. Y por último, nada más aquí agregué lo que son otras vías que también son vías ascendentes. Bueno, de las otras vías que tenemos, aparte de lo que son las principales que ya hemos revisado, son estas tres. Básicamente representadas por la vía espinotectal, la vía espinoreticular y la vía espinoolivar. ¿Qué se refiere con eso? Fácil, vía espinotectal. La vía espinotectal se dirige de la médula espinal hacia el tectum, que es una porción, la porción posterior del mesencéfalo, donde básicamente su principal función va a ser la encargada de regular el reflejo óculo-encefalógiro. ¿A qué se refiere con este reflejo? Bueno, básicamente debemos de entender que la conexión que tiene la sensibilidad exteroceptiva juega un papel muy importante aquí en la conexión que tiene con el mesencéfalo, específicamente en los colículos superiores. Y estos colículos superiores pues se van a encargar de regular como tal un reflejo. Y a nosotros decir que es reflejo quiere decir que va a ser inconsciente, es decir, no va a estar controlado directamente por la corteza cerebral, no comandado por la cognición humana. Entonces, este reflejo básicamente nos va a servir para poder mover a la vez los ojos y la cabeza al mismo tiempo hacia la zona del estímulo. Es decir, si nosotros estamos estimulando por medio de un sonido, hacia un punto, entonces ese sonido que viene de aquí tiende a moverse lo que son los ojos y la cabeza hacia ese sentido, ¿sí? Si la sensibilidad es, por ejemplo, de tipo auditiva, si es visual, obviamente, si es algo de tipo visual, también la cabeza tiende a moverse, pero ahora comandado por otra vía, que es la vía de la visión, y acá pues la vía auditiva, ¿sí? Básicamente entonces este reflejo nos va a ayudar para poder dirigir nuestra atención y mover los ojos y la cabeza a la vez hacia el lugar del estímulo. Vía espinoreticular. La vía espinoreticular básicamente juega una importancia en los niveles de conciencia. Esa para poder mantener un estado de alerta en conjunción con todo el organismo. Ya vimos básicamente lo que implicaba la formación reticular y lo definíamos como aquella formación o aquel switch que daba la parte de alerta hacia todo el organismo. Entonces nos mantiene en un sentido consciente, despierto, alerta, en vigilia, manteniendo un metabolismo basal activo. La vía espino-olivar. Esta vía espino-olivar también juega importancia en la sensibilidad de tipo proprioceptiva conjuntamente con todas las vías espinocerebelosas que ya veíamos. Y esa sensibilidad proprioceptiva, bueno, le pongo un signo de interrogación porque se tiene todavía investigaciones acerca de si verdaderamente juega un papel en la propiocepción. Y bueno, pues nada, eso es todo sobre vías ascendentes.
Bueno, continuamos revisando ahora las vías descendentes. También pongo una tabla, va a ser algo rápido, es un repaso. Creo que todo esto ya lo revisamos y por ende, pues bueno, creo que es más fluido esto, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Arriba vamos a tener el nombre, la función, el origen y el nivel de decusación de esta vía si es que tiene una decusación. Nombre. Iniciamos por la vía córtico-espinal. Esta es en sí la más importante. Voy a poner hasta aquí la número 1. La más importante en relación a las vías descendentes. Básicamente la función que va a tener es movimientos voluntarios. Y estos movimientos voluntarios van a estar comandados por un origen cortical representado por la corteza precentral, es decir, la área de Brodmann 4 y 6. Aquí no sé por qué le puse 4. La área 4 y 6 de Brodmann, o la área primaria y la área secundaria, o de complementación de la área primaria. Y estas áreas básicamente van a comandar los movimientos de tipo eferente, motores voluntarios, para poder mover el esqueleto, el sistema músculo-esquelético. Y este sistema músculo-esquelético va a estar representado, va a estar mapeado en la corteza por algo que denominamos homúnculo de Penfield. Entonces, ese homúnculo de Penfield, que todos ya sabemos cómo es, ese hombrecillo que está representado básicamente por una sensibilidad que viene desde los genitales, corremos por los pies, subimos por la pierna, llegamos al glúteo, la cadera, el torso, la espalda, subimos, llegamos a el hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca, la mano, los dedos, bajamos por la frente, la nariz, los labios, hasta llegar aproximadamente a lo que es la tráquea o la parte del cuello. Esa es la representación desde una zona medial hasta una zona externa en la corteza, es decir, moviéndonos en un círculo, haciendo algo así. ¿Sí? Entonces aquí iniciamos con genitales y acá terminamos con cuello. Es importante saber que las manos y los labios en esta zona van a tener grandes áreas de mapaje, es decir, van a tener una zona de corteza más grande que las demás, y esto pues por la cantidad de receptores que tiene. Bueno, en cuanto a su nivel de decusación, básicamente pues obviamente va a estar representado por la gran decusación motora, que la gran decusación motora pues se realiza a nivel de bulbo raquídeo en su primer corte, en su mayoría. Es decir, no todas las vías decusan a ese nivel. Unas continúan por el mismo lado, se mantienen ipsilaterales, otras sí cruzan y se forman y permanecen como contralaterales, pero en su mayoría decusan ahí. La siguiente vía es la vía retículo-espinal. La función, básicamente, aquí la dejé en blanco porque su función básica principal es la de inhibir o facilitar el movimiento voluntario, y está básicamente controlada por el hipotálamo. Aquí el hipotálamo pues va a controlar las eferencias simpáticas y parasimpáticas, es decir, una regulación del sistema nervioso autónomo. Por eso no le puse nada, porque todo eso no me cabría ahí. Pero esta vía retículo espinal va a tener un origen, obviamente, en la formación reticular. Decusa no es específica, es decir, no va a haber un lugar específico donde se va a decusar. Hace múltiples conexiones en todo lo que es el trayecto de la formación reticular, y como sabemos, pues lo encontramos en todo el tronco encefálico. La siguiente vía es la vía tectoespinal. La vía tectoespinal tiene una función básicamente de los movimientos posturales reflejos vinculados con la vista, es decir, van a tener que ver en una asociación directa con el reflejo óculo-encefalógiro. El origen básicamente pues va a estar representado por la porción posterior del mesencéfalo, específicamente en el colículo superior, y se va a decusar en un nivel cercano a su origen, es decir, una vez que sale del colículo superior, dentro de lo que es el mesencéfalo,
tenemos aquí el mesencéfalo, colículo superior, colículo inferior. Para poder descender necesita moverse oblicuamente, y en ese movimiento oblicuo es cuando existe la decusación, ¿sí? La decusación hacia el otro lado. Entonces lo hace cercano a su origen. La siguiente vía es la vía rubroespinal. Vía rubroespinal. Esta vía rubroespinal, la función básica va a ser la de facilitar la flexión de los músculos flexores y inhibir la extensión de los músculos extensores, ¿sí? Su origen va a estar representado pues por una porción de mesencefálica que es el núcleo rojo. Nivel de decusación también lo mismo, cercano al núcleo rojo, que lo encontramos aproximadamente aquí, hace su decusación, cercano a su origen. La siguiente vía es la vía vestíbulo-espinal. Esta vía vestíbulo-espinal es lo contrario a la vía retículo-espinal. Va a facilitar la extensión de los músculos extensores y va a inhibir la flexión de los músculos flexores. Su origen básicamente, si es vestibular, va a estar representado por esa porción del octavo parque craneal, los núcleos vestibulares. Y como sabemos eran 4, que espero que lo recuerden. Nivel de decusación se mantiene ipsilateral, es decir, no decusa, no existe como tal una decusación. La siguiente vía es la vía olivoespinal. Esta vía olivoespinal se ha puesto en duda si existe o no, y por lo tanto su función también es desconocida. Su origen pues obviamente a nivel de las olivas inferiores, en el bulbo raquídeo. Nivel de decusación no es específico. Existe otra vía descendente, que son las vías de las fibras autónomas. ¿A qué se refiere con esto? El sistema nervioso autónomo está regulado en constante tiempo con lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene implicación el sistema nervioso central de una forma inconsciente para nosotros, y todas estas conexiones que tiene el sistema nervioso central con esa parte autónoma del sistema nervioso, pues está representado por estas fibras, y estas fibras, su función básica es la de el control del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, que corresponde con el sistema nervioso autónomo. El origen de todos lados, específicamente de la corteza cerebral, del hipotálamo, de la formación reticular, pero también podemos encontrar que viene de los complejos amigdalinos, de los núcleos basales, ¿sí? Básicamente va a tener muchas conexiones, pero lo que debemos entender es que es la conexión que proviene del encéfalo con el sistema nervioso autónomo, básicamente. Nivel de decusación en todo el tronco del encéfalo, ¿sí? Y también es no específica. ¿Por qué? Pues porque va a hacer decusaciones en todo lo que es el tronco del encéfalo, y va a existir decusación desde que empieza a entrar las fibras hasta que terminan. Entonces pues no tiene un lugar específico. Y bueno, eso es todo con respecto a vías descendentes. Bueno, y para terminar, nada más quería que vieran esta imagen, que es, creo, el resumen de todo lo que corresponde a vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Y bueno, en el esquema, ¿qué es lo que podemos ver? En la parte derecha de la imagen vemos todas las vías ascendentes de la médula espinal, y en la parte izquierda las vías descendentes de la médula espinal. Iniciamos representando lo que es la columna vertebral en una parte anterior, posterior y laterales, ¿sí? Entonces, de una parte posterior, que es lo que tenemos, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, que corresponden a la vía del tacto epicrítico o discriminativo. Tenemos aquí lo que corresponde al tracto espinocerebeloso posterior y espinocerebeloso anterior, que conjuntamente con la vía cuneo-cerebelosa van a estar representando la vía de la sensibilidad propioceptiva, ¿sí? Aquí tenemos el tracto espino-olivar anterior a los espinocerebelosos, y en esta zona los representados por el tracto espinotalámico lateral, que se corresponde con la sensibilidad de tipo termoalgesia, aquí está. Y el último, que es el espinotalámico anterior,
y este es representado por el tacto protopático o leve y la presión. Y entre ellos dos vamos a tener el espinotectal, que tiene que ver con el reflejo óculoencefalógiro. En la porción del área izquierda que vemos las vías descendentes, pues aquí tenemos las más importantes, que es la córtico-espinal lateral y córtico-espinal anterior, que es esta de aquí. Entonces tenemos una lateral y una anterior que representan las vías de la principal función motora, movimientos voluntarios. ¿Sí? Anterior a la córtico-espinal lateral tenemos la rubroespinal, que tiene que ver con la conexión con el mesencéfalo, olivoespinal, la que se desconoce su función, la vestíbuloespinal, que tiene que ver también con la mantenimiento del equilibrio y funciones proprioceptivas, y por último la tectoespinal, reflejo óculoencefalógico. Y aquí alrededor, al final, un segmento importante que normalmente a veces se pasa y no se ve muy bien, que son los tractos intersegmentarios. Estos tractos intersegmentarios básicamente son los que conectan o vinculan ambas vías, es decir, para poder existir un procesamiento adecuado debe de existir una comunicación entre una vía que es aferente y una vía que es eferente. Como todo, en toda relación debe de existir una comunicación. Si falla algo, pues algo debe de andar mal por ahí. Bueno, pues revisen esto creo que es muy importante, ese esquema es fundamental que lo entiendan. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema de médula espinal en su configuración interna. Espero les haya gustado, espero les sirva en realidad, que esto pues básicamente pues es para eso, para que ustedes tengan un apoyo, para que puedan preparar pues su conocimiento, básicamente, para que puedan no solamente sacarse 10 en el examen, que espero así sea, sino que puedan tener un 10 con el paciente, ¿vale? Bueno, pues nada, sigan teniendo bonitas fiestas, que yo aquí haciendo estos videos, mientras ustedes espero que estén arduamente estudiando, ¿verdad? Bueno, aquí les paso el link por si quieren verlo, la verdad es que está muy bueno. Dimitri Vegas en Like Mike, Live at Tomorrowland 2016.